los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Laure. Ella fue una modelo francesa que llegó a posar para el pintor Manet en varios de sus cuadros, siendo un personaje un tanto secundario en las obras de dicho artista. Esta biografía es realizada por petición de Adela Arcos. Se sabe muy poco sobre Laure, siendo un personaje bastante desconocido. Ella sería una mujer que vivió en la Francia del siglo XIX, siendo muy posible de que fuese de origen o bien africano o caribeño. Hay distintas versiones sobre cómo apareció en la vida del pintor Edouard Manet. Una de ellas dice que el artista se encontraba paseando por los jardines del Palacio de las Tullerías cuando vio por primera vez a Laure, mientras ejercía su trabajo como niñera, quedando el pintor encantado con su presencia. Otra versión sugiere que la bailarina y actriz haitiana Jeanne Duval fue quien les presentó. Fuera como fuese, Manet quiso inmortalizar a Laure en sus obras y sentía hacia ella un especial interés, algo que se puede comprobar en una de sus notas personales que aún se conservan a día de hoy y donde se encuentra escrita la dirección de su futura modelo, escribiendo junto a la dirección tales palabras: Laure, muy hermosa negra. La casa de Laure y de Manet se encontraban muy cerca, viviendo ambos en un barrio un tanto bohemio, lleno de artistas y de actores, donde además existe una pequeña comunidad de habitantes negros, ya fuesen de origen africano o haitiano. Se cree que Laure, aparte de ejercer como niñera, también se ganaba algunas monedas como costurera, algo que la permitió entablar trato con distintos personajes de su barrio y entablar algunas amistades, como por ejemplo con la bailarina Jeanne Duval, siendo ambas prácticamente vecinas. Laure se convirtió en la modelo ocasional de Manet. Su primera obra en la que fue inmortalizada fue en la pintura Niños en las Tullerías, donde fue retratada realizando sus tareas como niñera. Después posaría en varias ocasiones más para el artista, como por ejemplo en la obra Olimpia. Laure también sería retratada por otros artistas de la época, posiblemente por recomendación de Manet. El pintor Jacques-Eugène Fellin contó con ella para su conocida obra El beso infantil, y es muy posible de que ella sea la modelo de la obra de Frédéric Basil en su obra Mujer joven con peonías. La vida de Laure es un completo misterio y se desconoce gran parte de su existencia, como por ejemplo cuándo nació, cómo era su día a día o cuántos años vivió, siendo un personaje secundario que aparece en algunas obras de arte en las que fue inmortalizada y con las que pasó a la historia de una manera un tanto anónima. No hay mucho más que decir sobre Laure. Ella fue una mujer que llevó una vida normal como tantísimas mujeres de su tiempo, dedicándose a distintos trabajos como el de niñera o costurera para poder ganarse la vida como buenamente podía. A diferencia de otras personas que vivieron en su tiempo, ella pasa de la historia de una manera un tanto anónima, convirtiéndose en un personaje secundario que será inmortalizado en distintas obras, pero destacándose especialmente por ser una de las modelos secundarias del pintor Manet. Pero por desgracia, la presencia de Laure en aquellas obras siempre pasa un tanto desapercibida, siendo vista en muchas ocasiones como un simple personaje secundario que acompaña al personaje principal o simplemente es un personaje más de la obra. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Laure. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Adela Arcos también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel.
Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras modelos secundarias que posaron en diferentes ocasiones para un mismo artista. Y con esto me despido. Hasta la próxima.